Exactamente, pues ese es el mensaje este es el mensaje que les quiero hacer llegar hoy, porque cuando uno tiene un encuentro con la cruz, uno no puede ser igual. Amén. O sea, tú no te puedes ver igual. O sea, si realmente tú tuviste ese encuentro, la gente tiene que notar que algo pasó contigo. Si tú no tienes ningún rasguño, si tú no tienes nada que muestre que tuviste ese encuentro y ese choque con esa cruz, es imposible decir que tuviste un encuentro con la cruz, porque cuando uno tiene el encuentro con la cruz, realmente Dios transforma todas las cosas. Porque el chocar con la cruz no es algo ahí más o menos, que si tuve el accidente, que si no lo tuve, no, tuviste ese encuentro con ese Espíritu Santo, con Jesús, y realmente no vas a poder hacer el mismo. No podemos hacer igual si no chocamos con esa cruz. No se puede estar en el mismo estado anterior. Y eso me encanta, porque realmente ahí es donde viene la transformación, ¿verdad? De nosotras. Cuando nosotros chocamos con esa cruz, nos transforma. Cuando chocamos con esa cruz, nos cambia. Cuando chocamos con esa cruz, nos juvenece el rostro. Cuando chocamos con esa cruz, nos da seguridad. Cuando chocamos con esa cruz, nos da amor. Cuando chocamos con esa cruz, tenemos fe. Cuando chocamos con esa cruz, tenemos compasión. Y cuando chocamos con esa cruz, tenemos felicidad. Y la gente, como dicen, ¿verdad? He escuchado, si eres cristiano, que se te note. Si tienes a Cristo en tu corazón, que se te note, ¿verdad? Porque hay a veces que no tenemos todavía ese choque con esa cruz y por eso es que no hemos podido tener la transformación desde nuestro interior, porque todo viene desde el interior. Nosotros no podemos desde afuera cambiar el interior, sino al contrario, desde el interior. Entonces nosotros cambiamos y se puede ver el fruto afuera. Así que una de las cosas que quería contarle, que quería leerle, que me encantó de un libro que estoy leyendo, que después se lo voy a recomendar, de verdad, y lo pongo por aquí, se llama La fuerza del liderazgo. Fuerza del liderazgo. La fuerza del liderazgo. Es poderoso y de verdad que me lleva administrando poderosamente. Y dice, me contaron un episodio que sucedió en la playa. Se encontraba un salvavidas junto con un amigo, ambos mirando hacia el mar. Súbitamente, una persona comenzó a pedir auxilio. Se estaba ahogando. El amigo lo miró esperando una respuesta rápida frente a lo que estaba sucediendo. Pero por su sorpresa, el salvavidas no hizo nada. Pasaron unos minutos que parecieron siglos hasta que la mano que pedía auxilio, que pedía socorro, comenzó a hundirse. En ese mismo instante, el salvavidas comenzó a correr y se tiró al mar rescatando a la víctima. Más tarde, luego que la situación se calmó, el salvavidas encontró con su amigo y le preguntó, ¿qué te pareció mi rescate? A lo que el amigo le respondió, una locura. ¿Qué quisiste demostrar? ¿Tu estado físico? ¿Qué necesidad había de esperar hasta el último momento? Sonriendo, su amigo le respondió, para poder rescatarlo, sin que corriera riesgo su vida y la mía, yo necesité esperar a que él se cansara, que se agotara. Para que en un rescate salga con éxito, yo preciso que el que se está hundiendo deje de hacer, para que entonces yo pueda hacer en él o hacer por él. Amén. De lo contrario, nos hundimos los dos. Tengo que esperar a que se entregue y deje de luchar con sus propias fuerzas, para que entonces sean mis fuerzas las que operen en él. Hasta que no nos rendimos, Dios no puede actuar sobre nuestra vida. El propósito de Dios logra desarrollarse cuando me rindo, cuando me entrego, cuando dejo de luchar. Necesita aceptar las características y los dones que Dios le entregó y comenzar a desarrollarlos. Cuando yo leí esto, de verdad yo sentí una presencia bien hermosa, porque muchas veces nosotros estamos luchando y peleando con nuestra fuerza. Pero entonces mira cómo Dios habla aquí y te dice, yo tengo que debilitarte, yo tengo que agotar tus fuerzas, tus energías, para que tú sepas de quién tú dependes. Porque tú no dependes de ti, tú no dependes de tu fuerza, tú dependes de mi poder, de mi Espíritu Santo. Amén. Así que si hoy tú estás corriendo
y estás en mandado y no estás esperando o no estás escuchando la voz de Dios, hoy Dios te está hablando, te está diciendo, estás corriendo muy a prisa, estás corriendo solo y yo quiero acompañarte, yo quiero ir contigo. Yo necesito cansarte. Cuando tú te sientas cansado, no te desesperes, porque es que yo te estoy cansando. Yo estoy haciendo que tú desvanezca para yo poder ayudarte, para que tú puedas ver mi mano, para que tú puedas ver mi poder, porque si no, yo no sería el todopoderoso. Si no, lo harías tú por tu fuerza. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que te está diciendo hace tiempo, mujer, hombre, ¿por qué sigues luchando contra mí? ¿Por qué sigues oponiéndome a mí? Déjame a mí trabajar, porque lo que Dios va a ser maravilloso, va a ser mejor que lo que tú quieres hacer con tu fuerza. Así que hoy en este día, en esta mañana, entrégale a Dios todas tus preocupaciones y ríndete ante Dios y dile, Señor, yo voy a permitir que de ahora en adelante tú seas el que tomes el control de mi vida, porque sin ti no soy nada, porque sin ti no puedo hacer nada, porque mis fuerzas no valen de nada, porque a ningún lugar que yo quiera ir, Señor, si tu presencia no está, yo no quiero ir. Amén. Y de esa manera Dios se va a manifestar en tu vida. Cuando tú chocas con esa cruz, dale la oportunidad de que cuando choques de verdad. Que así como un trozo que te pasa por encima, que te va a hacer una nueva persona, porque así como el trozo puede destruir a una persona, pero Dios lo va a hacer, pero de una manera positiva, donde te va a dar luz, donde te va a dar todo lo que tú le estás pidiendo, todo lo que tú necesitas para poder ser feliz. Todo en este mundo se mueve por amor. Y sabemos que muchas de las cosas es los vacíos que tenemos en nuestro corazón y por nuestro pasado. Pero Dios quiere restaurar tu pasado. Dios quiere restaurar tu corazón y quiere darte una nueva vasija para poder llenarte nuevamente de un aceite fresco y que tú puedas ser de bendición para otros, porque para eso hemos sido llamados. Así que en esta mañana quiero darle las gracias a Dios y al Espíritu Santo que están aquí con nosotros, que es palpable. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios, y que puedas llenar el corazón de cualquier mujer, Señor, en este momento que esté necesitada, que esté falta de ti, cualquier hombre, Señor. Que seas tú, Señor, tocando ese corazón en lo más profundo de mi ser, Señor. Yo te lo pido, Padre amado, que ellos puedan saber que tú eres Dios sobre todas las cosas, Dios sobre todas sus fuerzas, Señor, y que seas tú la fortaleza de ellos en el momento que estén débiles, que ellos puedan verte, Señor. Te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que sea de vida y que sea un remo para cada una de nosotras, mi Dios. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora te paso, Dianesis, tu parte. Amén. Amén, amén, amén. Qué poderosa palabra, de verdad que la recibimos y se siente la presencia también. Sabes que mientras tú estabas hablando, recuerdo el sábado la enseñanza que me dio tu pastor. Cuando a veces nosotros queremos que nuestra familia, que amigos, que le queremos llevar la palabra y queremos que se rindan ante los pies de Dios, ¿verdad? Y cuando hablabas de cansarlos, me acuerdo que él me decía, y eso nunca se me va a olvidar, él me decía, cuando tú quieres que un caballo tome agua, ¿qué tú haces? ¿Recuerda? Y yo dije, yo no sé porque yo no sé de caballo. Yo le dije, pues lo empujo para que tome agua. Yo le dije eso y él me dice, no, porque te va a morder. Porque te va a morder, porque los caballos también tiran a morder porque no lo puedes obligar. ¿Qué tenemos que hacer? Cansarlo, llevarlo a correr, cansarlo, trotarlo, ¿verdad? Para que él siga y cuando se canse, él va a ir a tomar agua solito. Así que me trajo esa palabra, me llevó a esa enseñanza que me hizo él. Poderosísima, de verdad que sí. Bueno, y ahora tengo por otra parte, ¿verdad? Otra enseñanza, otro punto de vista también, porque es que la cruz abarca tantas cosas y nosotros la vemos de diferentes maneras. Entonces, hoy esta palabra es para llevarte a ver la cruz de diferentes maneras, pero edificándola. Y ahora te presento aquí a Zulibé Oquendo, que tiene una parte también para presentar la cruz. Amén, amén. Bendiciones a María, Dianesis. Realmente, María, me encantó lo que nos trajiste, aportaste tanto en mi vida también, en las personas que nos están viendo, porque como dice Dianesis,
cuando uno escucha un tema, según la necesidad de uno lo interpreta. Y realmente traíste algo que me impactó mucho cuando comenzaste, que preguntaste que si tú hubieras tenido un accidente antes de este Zoom, uno dice, imposible porque yo te veo de lo más bien, hay cosas que no vemos que están por dentro. Y voy a partir por ahí que cuando hablamos de tu cruz, ¿verdad? Vino a mi mente, a María y a Nessie, vino a mi mente el tema del perdón. Y el tema del perdón lo escuchamos muchas veces y decimos, ay, otra vez van a hablar del perdón. Pero hay algo aquí que me impacta mucho que dice, el perdón es la reconciliación con tu propia paz. Miren qué interesante, el perdón es la reconciliación con tu propia paz. Y yo les voy ya mismo les voy a leer algo corto, pero quiero hablarles de una pequeña reflexión que me encanta mucho a traer algo reflexivo, ¿verdad? Y se trata de un joven que le pedía a su papá, pues su papá era rico, tenía dinero y le podía dar la vida que él quería. Pero en ese momento, él pensaba que su papá lo iba a complacer con lo que él quería. Él le dijo a su papá, yo quiero que el día de mi cumpleaños tú me regales un carro de tal modelo. Si Dianesi, si tú hubieras sido ese joven, ¿qué carro tú hubieras pedido en ese momento? En este momento, ¿qué te hubiera gustado pedir? En este momento, bueno, a mí me gusta mucho el Mustang. Aunque la gente piensa que voy a decir un Mercedes, un BMW, un Lexus, pues no, a mí me encantan los Mustang. Así que sea convertible, por favor, gracias. Ok, esa especificación, pues mira, lo anotamos. Ella pidió, Dianesi pidió un carro convertible. Entonces, María, ¿qué carro tú pedirías si hubieras sido ese joven en ese momento? Una guaguita Audi. Una Audi, muy bonitas que son chiquititas. Mi papá tuvo una tremenda y me encantaba también. Y cuando me buscaba en el colegio, yo estaba montada en un Jaguar y montada en aquel huevito, pero bien contenta. Pues miren, ese niño, vamos a poner, ese joven pidió un convertible o pidió un Audi, vamos a partir por ahí. Y entonces, el día de su cumpleaños, su papá le entrega un obsequio y él ve un obsequio pequeño. ¿Cómo tú hubieras reaccionado, María, si tú hubieras visto un obsequio pequeño? Desilusionada. Entonces, Dianesi, ¿cómo tú hubieras reaccionado? Ya, ahí no está el Mustang, a menos que sea así de miniatura, que por ahí lo tengo. ¿Verdad? Y para sorpresa de ese joven, cuando saca de esa caja de regalo, estaba ya molesto, no había abierto, ya estaba molesto, enfurecido. Decía, mi papá, yo le pedí un convertible o un Audi y no me lo regaló, me está regalando algo pequeño. Cuando él abre la caja, su papá le había regalado una Biblia. El papá no era cristiano. O puede ser que sí, vamos a dejarlo ahí entre paréntesis, puede ser que era cristiano, como puede ser que no lo sea, porque eso no lo sabemos en el tema de la reflexión. Pero es una tremenda enseñanza para decir que aunque hay gente que dice, aunque yo no voy a la iglesia, yo tengo a Dios en mi corazón. Lo que pasa es que la palabra dice que tenemos que congregarnos y tenemos que buscarle. Y es la parte que a la gente no le gusta escuchar. Pero yo me imagino ese papá bien emocionado pensando, mi hijo va a coger esa Biblia porque esa Biblia tiene ahí tanto para su vida, pero él no, nada más lo sacó y se lo tiró a su papá, se fue de la casa como el hijo pródigo, y sabemos que la historia del hijo pródigo es una historia sumamente profunda, porque su padre, a pesar de que él se llevó todo, lo recibió con los brazos abiertos, pero este joven no volvió a donde su papá a pedirle perdón. Yo te voy a preguntar, si tú estuvieras en esa situación y pudieras evitar lo que te voy a contar ahora, ¿hubiera sido mejor que antes de tú reaccionar como reaccionó ese joven? Primero que nada, podrías haber preguntado, ¿pero por qué tú me regalaste esta Biblia? ¿Por qué? Porque yo anhelaba este carro.
o yo anhelaba esto, y probablemente el papá le hubiera explicado, no, ábrelo, porque es que adentro hay algo especial para ti, pero no le dio la oportunidad. Ese joven se fue como el hijo pródigo. Años después su papá muere. No le dio oportunidad de pedirle perdón a su papá. Lo más interesante de esta reflexión es que cuando el joven empieza el proceso de abogado y llega a la casa, empieza a ver los recuerdos de su papá y empieza a maquinar aquí. La mente es bien poderosa, es el campo de batalla, y empiezan a llegarle los pensamientos de ese joven. No le pediste perdón a tu papá. ¿Por qué reaccionaste ese día así? Y él llega hasta donde estaba el regalo que su papá le dio aquella noche o aquel día. Y cuando lo coge la Biblia, y de la Biblia cae una llave. Y cuando él abre, tenía un recibo que decía, tu deuda fue pagada. A mí esa reflexión me impactó tanto, porque si yo hubiera sido el joven, hubiera dicho, déjame abrir la Biblia, o déjame buscar más adentro a ver si hay algo que me vaya a llevar al regalo que mi papá me tenía. Pero él no le dio la oportunidad. Ahora mi pregunta es, ¿cómo ese padre habrá partido, verdad, de la tierra pensando, mi hijo no me buscó, no me pidió perdón, no hubo una reconciliación, no me dio la oportunidad de que él viera que en ese regalo, en esa Biblia estaba su regalo? Pero Dios es tan maravilloso que yo estoy segura que ese padre se fue con el Señor porque actuó de buena bondad, y probablemente lo que su hijo no hizo en esos años de abrir esa Biblia, su papá lo hizo, sabiendo que algún día su hijo iba a regresar como el hijo pródigo, con la diferencia de que ya él no iba a estar. Pero ahora yo te voy a cerrar con esto que dice, es de valientes dejar ir la tristeza, la ira, el rencor, y convertirlos en bondad. Perdonar es una bocanada de aire refrescante que entra en tu corazón. La fría oscuridad de la prisión se inunda de luz. Por primera vez en mucho tiempo te sentirás en paz. Es el mayor regalo que te puedes dar. Perdonar y pedir perdón es la llave al gozo y a la libertad. Honro a quien se atreve a entregar su dolor sin temor a ser juzgado o ser considerado débil. Ahora te voy a hablar a ti que me estás escuchando en el Facebook Live. Si eres joven, adulto, no importa la edad que tengas, perdonen a todas aquellas personas que tengas que perdonar. Perdona, joven que me estás escuchando, que me estás viendo, perdona a tu padre, a tu madre. Cuídate, cúrate esas llagas, deja ir el pedazo que se quedó en la aflicción. Siempre hay una mejor manera de vivir. Siempre existe algo que podemos soltar. Nunca es tarde para ponerte a cuenta con los que amas. No temas. Pide perdón y entrégalo, aunque no te lo reciban. Yo estoy segura que si ese joven hubiera ido, su papá lo hubiera perdonado. Nunca es demasiado tarde para retomar tu vida. O sea que si hoy tú estás vivo, puedes respirar, tienes la oportunidad hoy de arreglar algo que hiciste mal, ve donde esa persona y pídele perdón. Perdona a tus enemigos, perdona a todas aquellas personas que se han levantado en estos tiempos que tú dices, pero ¿por qué se han levantado? Se los hablo por experiencia propia. La persona que menos te piensas viene con algo, pero tú lo que tienes es que todo el tiempo declarar sobre esa persona la misericordia de Dios, declarar sobre esa persona que va a tener un encuentro con Dios. Tienes que empezar a declarar sobre esa persona que no importa lo que esté pasando, no sabemos por qué esa persona está siendo atormentada, y tenemos que aprender a perdonar. No podemos esperar que pase una desgracia como la de ese padre, que ese joven no tuvo la oportunidad de pedirle perdón. Así que, María, ¿qué te pareció? Brutal, que el perdón es sanador, definitivamente. Y no es fácil, no va a ser fácil, es un proceso, pero también el perdón es una decisión. Exacto. Y es algo que después que lo pongamos en manos de Dios, que nos sometamos a Dios, porque para tú aprender tienes que someterte a Dios, tienes que estar en esa presencia, porque es la única manera que lo podemos hacer. Por eso es que hay...
Perdóname, lo vimos también en Jesús en la cruz cuando dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Que Jesús también desde la cruz te está diciendo, yo morí por ti por amor, pero también le estoy diciendo a mi Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está fuerte que la cruz la vemos, la tenemos que ver el amor, pero también la tenemos que ver, como dice Diana, esa autoridad y verla también como perdón. Así, en el mundo hay mucha falta de perdón, por eso es que está como estamos y el mundo es así, por falta de perdón y de amor. Esas son las dos cosas que mueva el mundo. Exactamente. Por eso que mientras más se pueda llegar al mundo, ¿verdad? Y llevar estos mensajes. Exacto. Y tú, Dianesis, ¿qué te pareció la reflexión? Pues mira, poderosísimo, ¿verdad? Porque pues ahí me entristecí cómo murió este padre, ¿verdad? Sin dejar eso claro, sin pedirle perdón, sin su hijo pedirle perdón. Y así también lo vemos en el diario vivir. Hay personas que se pasan peleando con los padres, con los hijos, y al final, hoy estamos aquí, pero puedo salir de esa puerta ahorita y no estar, ¿verdad? Si a Dios le place llevarme en ese momento, no estar. Entonces, aquella persona que te hiere, que te lastima, que te ofende, que te entristece, te fuiste y no te pidió perdón, o tú no perdonaste a esas personas que heriste, ¿verdad? Y es bien triste porque las personas que se quedan, porque la persona que murió, pues, ¿verdad? Rogamos a Dios que haya hecho las cuentas con Dios, que haya recibido a Dios como su único Salvador y que esté en el cielo. Pero la persona que se queda, que no pidió perdón, que no hizo ese gesto, se queda con eso el resto de su vida y es una manera donde te consume, porque el resentimiento, el odio, todo eso te consume, es algo que te va consumiendo y poquito a poco te va matando, te lleva a la depresión. Hay muchas cosas que envuelven eso. Así que es bien importante que tú como ser humano, como cristiano, si todavía no has perdonado a alguien, pues este es el momento de perdonar. Mira, tal vez, como tú dices, aunque el perdón no te lo acepten, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Dios sabe que si lo estás pidiendo de corazón, no necesariamente tienes que pedir la respuesta de la persona, lo hiciste de corazón y Dios lo ve. Nadie más lo ve, solamente Dios. Así que es súper interesante esta parte, porque también cuando hablamos de la cruz, también vemos el perdón, porque realmente Dios envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados. Es la oportunidad de que nosotros, gracias a ese sacrificio que hizo Jesús, nosotros estamos aquí. Nosotros fuimos perdonados, porque si no, no existiera el mundo en este momento. Así que gracias por traerlo así, al perdón. De verdad que sí, poderosísimo. Me ministraste, como siempre, me ministraron ambas. Así que María lo llevó como ese enfrentamiento con la cruz, como que tenemos que chocar con la cruz para que podamos ser transformados completamente. Zuli lo llevó como debemos de perdonar, como el perdón, como realmente se envuelve la cruz también, que es por el perdón. Entonces hoy yo lo voy a llevar también en esta parte, ahora lo voy a llevar de una manera positiva, ¿verdad? Entonces, miren lo que me pareció súper interesante, esto que leí de un teólogo que se llama Martín Lutero, esta frase que dijo, que de verdad me voló la cabeza, como uno dice por ahí, dice, aprende a conocer a Cristo y a Él crucificado. Aprende a cantarle y decirle, Señor Jesús, tú eres mi justicia y yo soy tu pecado. Tú tomaste sobre ti lo que era mío, pero pusiste sobre mí lo que era tuyo. Miren esto, qué poderoso. Tú tomaste sobre ti lo que era mío, pero pusiste sobre mí lo que era tuyo. O sea, que Cristo tomó nuestros pecados. Y ahí es donde nos entrega la corona.
ahí nos entrega una corona, ahí nos entrega autoridad, ahí nos entrega poder, ¿verdad? Y al final dice, te hiciste lo que tú no eras. Jesús se hizo lo que no era, porque Jesús no tenía, él era el hijo de un rey. Él no tenía que venir al mundo a sufrir por nosotros, pero él lo hizo por amor. Y ojo, todo aquel que esté viendo este Facebook, yo quiero que sepa, y ahora sí que siento más presencia del Espíritu Santo, yo quiero que sepan que Dios vino al mundo, Jesús vino al mundo a morir por ti, por mí, a sufrir todo lo que tuvo que sufrir por amor, como estaba diciendo María, por amor a nosotros. Y yo creo que todavía hay muchísima gente que no lo entienden o que no lo saben. Jesús vino a morir por nosotros por amor, para que hoy en día nosotros estuviéramos aquí haciendo este Facebook Live, que tú estuvieras aquí con tu familia, que tú estuvieras aquí trabajando, que estuvieras presente, que todos los días te levantes, fue por amor, fue un gesto de amor. Entonces, él no tenía que hacerlo, porque mira lo que dice aquí. Te hiciste lo que tú no eras. O sea, Jesús se hizo lo que no era. Las personas pensaban que no era el hijo del rey. Las personas en ese tiempo pensaban que era un loco. Muchos de ellos pensaban, ¿verdad? Y ya viene este loco, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va? Hasta pensaron que hizo brujería cuando multiplicó los panes y todas estas cosas y los peces y todo esto. Entonces, te hiciste lo que tú no eras para que yo llegase a ser lo que no era. Qué poderoso, ¿verdad? Él hizo lo que tenía que hacer para que nosotros tuviéramos hoy vida. Para que nosotros hoy tuviéramos perdón, fuéramos perdonados. Estuviéramos en el mundo. Y entonces hay muchas veces que se nos olvida. Muchas veces se nos olvida. Entonces, hablando sobre la corona, ¿verdad? Como tal, nosotras usamos la corona y cargamos la cruz. Jesús cargó nuestra cruz para que nosotros pudiéramos usar su corona. Jesús cargó nuestra cruz para que pudiéramos usar su corona. Qué poderoso está esto, ¿verdad? Entonces, Él llegó a ser como nosotros. Él vino al mundo a ser como nosotros, a sentir, a sufrir, a padecer, a estar en la carne como nosotros. Entonces yo te pregunto ahora, y esta pregunta es para todas ustedes y para todas las personas que nos van a ver o nos están viendo en el Facebook Live. ¿No es hora entonces de que nosotros lleguemos a ser como Él? ¿No es hora entonces que nosotros lleguemos a ser como Él? Ya estamos en un tiempo que el final se acerca. Entonces, desde siempre nos han predicado que nosotros tenemos que ser imagen y semejanza de Jesús, pero lo escuchamos, pero no lo hacemos. Entonces, cuando vemos todo lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que cargar esa cruz, porque no solamente es una cruz que Él tuvo que pasar tal vez un fin de semana, como a veces lo vemos en la Semana Santa y estas cosas. No es solamente eso, fue todo lo que tuvo que pasar, todo lo que caminó, todo lo que lo humillaron, los 40 días de ayuno, los ataques del enemigo, ¿verdad? Todo lo que Él pasó. Entonces, ¿no es hora entonces de nosotros que lleguemos a ser como Él? Cuando yo te digo que lleguemos a ser como Él, tal vez tú dices, pero es que eso es imposible porque Jesús es el Hijo de Dios. Mira, sí, puede que sea imposible. Pero cuando te menciono esto, cada vez que tú tengas una situación donde tengas que tomar decisiones, piensa cómo lo haría Jesús. Cada vez que te enfrentas a un problema, piensa cómo lo haría Jesús. Cada vez que te hieren, te maldicen, te atacan, piensa
¿cómo respondería Jesús? Cada vez que vas a hacer un acto, hacer cualquier cosa, piensa cómo actuaría Jesús. Y yo creo que así es como nos vamos alineando, ¿verdad? A la imagen y semejanza de Jesús. ¿Cómo actuaría Jesús en esa situación? ¿Cómo lo haría? Hay veces que no hieren y nosotros no pensamos. Y eso es porque tú eres un y por ahí decimos el abecedario completo, ¿verdad? Lastimamos, herimos, ofendimos con nuestra lengua. Porque antes no pensamos. Y si hubieras pensado cómo actuaría Jesús, yo te aseguro que no hubieras dicho una palabra. Porque me ha pasado, somos humanos, somos de carne, pero practica eso, como yo lo estoy practicando estos días, como lo he practicado hace unos días. ¿Cómo actuaría Jesús? Antes de hacer cualquier cosa, ¿cómo lo haría Jesús? Entonces, la carne. Exacto. Entonces, Jesús en Mateo 16:24, vamos a la palabra, y la palabra del Padre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando nosotros leemos esto, nosotros pensamos que es una carga, que es algo pesado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer realidad esta instrucción tan personal? Hay 3 elementos en ella. Dice, negarse a sí mismo. Lo primero que hacemos es negarse a sí mismo. Y ahí es donde va la línea que le estaba hablando. Cuando queremos contestar según nuestra carne, según nosotros, según nuestros pensamientos, ahí tenemos que callar y negarnos a nosotros mismos y pensar, Jesús no lo haría de esta manera. No voy a hacer esa imagen cristiana que debo ser, ¿verdad? Entonces, ahí nos negamos a nosotros mismos. Luego dice, tomar la cruz y seguir a Jesús. Tomar la cruz y seguir a Jesús. Dice, mi egoísmo es diferente que el suyo, así como la cruz que yo tomo es especial y única para mi viaje. Yo no puedo cargar su cruz y usted no puede cargar la mía. ¿Verdad? Cada uno tenemos nuestras situaciones, ¿verdad? Dice, para poder saber cómo tomar nuestra cruz, debemos responder primero algunas preguntas relacionadas con ella. Y quiero hacerte estas preguntas hoy. ¿Qué es exactamente lo que Jesús nos está pidiendo que carguemos? ¿Dónde podemos encontrar nuestra cruz? ¿Es una carga que llevaremos durante el resto de nuestras vidas o es algo mucho más misterioso que lo que podrían representar un par de maderos? La cruz tiene una belleza tan grande que no hay pendiente o collar que pueda capturarla. Sinceramente creo que la cruz captura toda la obra de salvación que Él ha puesto en nuestras manos. La cruz es mucho más que una simple prenda ornamental, es una orden que debemos llevar. Una orden que debemos llevar. Entonces, hay muchas personas que cuando leen este versículo, las personas piensan, ok, es una carga que estoy llevando en la vida, puede ser en una relación, puede ser en un trabajo que no es muy grato, una enfermedad, cuidando a una persona enferma, ¿verdad? Una enfermedad física, algo que nosotros, la situación económica, algo que nosotros vemos como que no avanzamos, ¿verdad? Y como que nos cuesta, y como que es fuerte, como que nos da dolor, como que pasamos mucho trabajo. Pues la gente piensa que llevar la cruz es eso como tal. Y decimos, esa es mi cruz que tenemos que llevar. El otro día yo estaba hablando con mi mamita y en son de broma hablábamos eso. Y decíamos, esa es la cruz que tenemos que llevar. Pero lo hacíamos en son de broma, pero luego fíjense cómo es Dios que me da ese tema como tal.
Así que no fue eso, esa es la cruz que tengo que llevar. Eso no fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, toma tu cruz y sígueme. No fue eso lo que Jesús quiso decir. Significa estar dispuestos a morir por él, para seguirlo. Significa morir a nosotros mismos, ¿verdad? Es un llamado a la entrega absoluta. Es un llamado a la entrega absoluta que nos hace Jesús. En segunda de Corintios 4:7, Pablo dice, pero tenemos este tesoro, la cruz, hablando de la cruz, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La cruz que yo cargo, esto decía Pablo, la cruz que yo cargo es todo lo que Él ha hecho por mí. Nuestra cruz es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así como la cruz que usted carga es su evangelio o su testificación, o sea, su testimonio o lo que Él ha hecho para usted. Pero no termina ahí. Somos contenedores que derraman los inapreciables dones del cielo, ¿verdad? Nosotros derramamos los dones del cielo. Dice aquí también, Jesús llevaba a Dios consigo todos los días donde quiera que iba. Y esto es bien importante porque cuando decimos negarte a ti mismo, cuando Jesús dice, niégate a ti mismo y sígueme, o sea, toma tu cruz y sígueme, es que ya dejes ese pasado, todas esas cosas que no edificaban ni tu vida, ni edificaban a Jesús, ni edificaban a Dios. Y que lo hagas diariamente en todos los sitios que vaya, en todo lo que hagas, debemos de hacerlo diariamente. Debemos reflejarlo diariamente. No es que solamente estoy aquí, estoy dando una palabra de Jesús, pero luego me voy, fui al supermercado, alguien me chocó el carrito y le dije 2 o 3, ¿verdad? Y le dije 2 o 3. ¿Y dónde está el ser imagen y semejanza de Jesús? O es que salgo por ahí, veo a alguien que está en una necesidad y digo, ay, no me importa eso, que se encarguen ellos. ¿Y dónde está ser como Jesús? O es que salgo por ahí, veo una persona que no está actuando bien y lo que hago es juzgando. ¿Y dónde está? ¿Verdad? Entonces, Jesús llevaba a Dios consigo, escuchen bien, todos los días a donde quiera que iba. Él le pide a usted que haga lo mismo. Asumir todo lo que Dios ha hecho por usted y reflejar esa nueva vida hacia los demás puede considerarse tomar la cruz. Al vivir esta verdad, comenzamos a ver el mundo de otra manera. Entonces, por aquí dice, cargue su cruz, acompáñame a esto. ¿Está usted de acuerdo en que la cruz fue la mayor demostración del amor incondicional de Dios? ¿Estamos de acuerdo en eso? Nosotras como madre, le pregunto a Zuli y le pregunto a María, como madre, tuviéramos el corazón de dar a nuestro hijo a que sufriera todo lo que sufrió Jesús, a que fuera crucificado por el perdón de nuestros pecados, ¿lo hubiéramos hecho? ¿Verdad que no? Porque eso es lo más sagrado que Dios nos ha dado, nuestros hijos, ¿verdad? La familia. Y sobre todo nuestros hijos que salen de nuestro vientre. Sin embargo, Dios lo hizo por nosotros. Nuestro Padre lo hizo por nosotros. ¿Tiene alguna duda de que hay millones de personas en tinieblas esperando que les llevemos esa expresión de su amor incondicional? Cuando hablamos de la cruz, también debemos de tomar esa reflexión de la cruz para poder llevar, impartir palabra, para poder restaurar. Acuérdense que la cruz es autoridad y que Dios nos dio una corona. Al nosotros recibir a Dios como nuestro único Salvador, somos hijas de Dios. Y por ser hijas de Dios tenemos autoridad, tenemos poder. Pero ¿qué vamos a hacer con eso que Dios nos dio? ¿Qué vamos a hacer con eso que Dios nos dio? ¿Solamente tenerlo para nosotros?
Hoy en día hay mucha gente allá afuera que necesita una palabra de bendición, que necesita, a veces ni necesitan palabras, simplemente un abrazo. Simplemente un abrazo. Y cuando tú le das un abrazo, que la persona se reconforta, ese abrazo viene directamente de Jesús. Pero tú tienes que reflejarlo y tú tienes que llevar esa cruz. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llevar esa cruz? ¿La vamos a llevar con pesadez, con quejándonos todos los días, o vamos a llevar esa cruz con honores para restaurar, para sanar, para libertar a los demás? ¿Cómo podemos llevar esto a cabo? Siguiendo su ejemplo. Jesús demostró su amor, proclamando la verdad, alimentando a los hambrientos, echando demonios, alimentando a los enfermos, confrontando a los líderes religiosos y resucitando a los muertos. Así es que debemos llevar la cruz. Dice aquí en Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así es como debemos llevar nuestra cruz. Él hizo esto para que supiéramos que esa misma autoridad para sanar y perdonar nos ha sido conferida a nosotros. Él hizo este milagro como hijo del hombre. ¿Cuánto más no podría hacer nosotras como hijas de Dios? ¿Cuánto más no podríamos hacer nosotras? ¿Cuánto más, verdad? Entonces, al final, quiero que tú cuando veas la cruz, la cargues como una heroína o como un héroe, ¿verdad? Dice, la cruz que cargamos es todo lo que Jesús ha hecho por mí y por ti. Y como Él ha hecho tanto, yo quiero cargar la cruz con honores, ¿verdad? Dice, la cruz fue el punto de apoyo que Dios utilizó en el que cambió todo lo que Él era por todo lo que nosotros podíamos llegar a ser. Él cambió todo lo que Él era por nosotros. Entonces dice aquí, la cruz es la espada del amor. La cruz es la seguridad máxima del cumplimiento de cada promesa. La cruz es la esperanza. La cruz es vida. La cruz es perdón. La cruz simboliza la fidelidad de Dios. La cruz simboliza la victoria. A través de la cruz estamos equipados para caminar en Él. Entonces, ¿cómo llevaremos ahora la cruz? Con pesadez, quejándonos, lamentándonos, o la vamos a llevar con honores para llevarlas a otros, para libertar, para sanar, para bendecir, para ayudar, porque aparte de la cruz tenemos una corona. Tenemos la corona de Jesús. Entonces, para cerrar, ¿verdad? Yo había escuchado una reflexión, buscando información, había escuchado una reflexión que me voló la cabeza también. Dice, esto es un joven, ¿verdad? Que iba caminando con Jesús, y Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces, cuando el joven tomó la cruz y vio la cruz, vio que la cruz estaba, ¿verdad? Que eran dos troncos muy pesados, dos troncos amarrados con una soga, y era una cruz, ¿verdad? Que él decía, pero yo voy a cargar con esto que se ve tan feo, que está todo, ¿verdad? Así como gruñoso, que me va a guayar todo, y el joven pensando así. Pero Dios le dijo, toma tu cruz y sígueme. Y mientras Dios iba caminando, Jesús iba caminando, el joven iba detrás con esa pesadez, llevando la cruz. A medio camino se cansa, pero tenía que seguir los pasos de Jesús. Jesús estaba dejando su huella, ¿verdad? Por todo el camino. Jesús siguió y él se quedó atrás. Cuando él va caminando lentamente, porque la cruz le pesaba, porque era incómoda, porque se le salía, por todo lo que era, se presenta el diablo, ¿verdad? Se presenta el enemigo.
y le dice, ay, yo no sé por qué tú llevas esa cruz así. Mira, te voy a dar esta sierra y te voy a dar estas herramientas para que tú la vayas puliendo y para que tú la cortes, para que no sea tan pesada y te la voy a dar así para que tú... Y el muchacho dijo, ay, perfecto, ¿verdad? Perfecto, porque entonces ahora la arreglo. El muchacho se paró, arregló la cruz, empezó a tallarla y la puso bien pequeñita para poder cargarla, bien finita, la puso bien bonita. Cuando llega, sigue el camino, cuando llega al camino donde está Jesús, esperándola, Jesús le dice, carga tu cruz. Y cuando va el camino se va haciendo cada vez más estrecho, más estrecho, más estrecho, más estrecho. Y cuando ve el camino tan estrecho, el joven dice, qué bueno, porque mi cruz está chiquita, voy a poder pasarla por ahí, por ese camino estrecho, ¿verdad? Gracias a esa persona que me ayudó, ¿verdad? Cuando va a ver, está frente a Jesús, Jesús le dice, cuelga tu cruz. Y cuando el muchacho mira, era un sitio súper alto, y él decía, pero no voy a poder cargar, mira mi cruz, y de una cruz bien grande que le hizo Jesús y que se la hizo de una manera que era exactamente para que cayera ahí y él pudiera cargar esa cruz. Pero como vino el enemigo y le dio herramientas para aliviar la carga, ¿verdad? Para aliviar la carga, cuando llegó allí, no pudo colgar su cruz. No pudo colgar su cruz porque era un lugar más alto, ¿verdad? Y este mensaje al final es para decirte que a veces nosotros queremos llevar la cruz a nuestra manera. A veces nosotros queremos llevar la cruz sin pasar trabajo. A veces nosotros queremos llevar la cruz a conveniencia nuestra. Cuando Jesús te da unas instrucciones, esas instrucciones hay que hacerlas exactamente como las dio Jesús. Si Jesús te dio una cruz pesada, si Jesús te dio una cruz ancha, si Jesús te dio una cruz con espina, con áspera, exactamente así tenía que cargarla. Al final, el joven nunca pudo colgar su cruz. Al final, el joven nunca pudo terminar ese trabajo que Dios le había dicho que hiciera, que Jesús le había dicho que hiciera. ¿Por qué? Porque quería hacerlo por sus propias fuerzas. Y ahí donde nos vamos al principio, como habló María, que a veces queremos hacer todo contra nuestras propias fuerzas. Y a veces Jesús nos está llevando por el camino. Y a veces el camino es grande, es estrecho, tiene piedra, tiene risco, tiene consecuencias, hace frío, hace calor. A veces el camino es así, pero ese es el camino que Dios escogió para formar nuestro carácter. Ese es el camino que Dios escogió para formarnos, para al final tener nuestra victoria. Entonces no podemos hacer las cosas por nuestra fuerza. Tenemos que siempre agarrarnos de esa cruz, llevarla como heroína, como héroes, con honores, porque esa cruz ha sido nuestra salvación. Gracias a esa cruz estamos hoy aquí. Así que espero que les haya aportado, ¿verdad?, valor y les haya bendecido este tema, este poderoso tema. Este tema también tiene mucha tela para cortar, que si nos quedamos aquí nos quedamos muchísimas horas, pero realmente le llevamos la cruz. Y la pregunta para cerrar es, ¿cómo tú llevas tu cruz? ¿Cómo tú llevas tu cruz? Esa es la pregunta que les voy a dejar, ¿verdad?, en sus manos para que ustedes allá lo mediten, oren, ¿verdad? Y si usted estaba llevando la cruz de una manera que no debía, ¿verdad?, pueda entender que la cruz es salvación, que la cruz es perdón, que la cruz es vida y no es trabajo, no es, ¿cómo se dice?, amargura y nada de eso. La cruz es vida. Así que, chicas, si tienen algo más que aportar para despedirnos. Me encantó, Diana, sí, brutal.